dar una mirada respecto a cómo estamos en tema de infancia y pobreza también en nuestro país y también algunas preguntas como ¿qué tanto influye el lugar donde nace un niño para el desempeño que va a tener después el desempeño y la calidad de vida, los ingresos probablemente incluso que puede tener una vez de grande? Vamos a estar conversando de esto y más junto a Paz Garcés, directora de Incidencia de Políticas Públicas de Colunga. ¿Cómo estás, Paz? Muy buenos días. Hola Bárbara, buenos días. Un gusto poder estar con ustedes en esta mañana donde todo el mundo está preocupado del año nuevo, pero ojalá tengamos buena audiencia para que se escuchen y se comprendan más los temas de infancia. Bueno, esto quedan dando vueltas, así que quienes no lo puedan ver en esta oportunidad, sin duda lo pueden ver en otro momento. Sobre Ujú. todo hablando de temas tan relevantes, temas de infancia. Ustedes están desarrollando una campaña justamente ahora que se llama Cuentos para despertar. Llama la atención porque en general uno piensa en los cuentos para dormir. Sí, es una campaña del Centro Iberoamericano de los Derechos del Niño, Colunga, UNICEF, el Hogar de Cristo y el Núcleo Milenio para el estudio, es largo este nombre, para el estudio del curso de la vida y de vulnerabilidad de la Católica. Y se llama Cuentos para despertar un poco para hacer ese juego de palabras, porque en general estamos acostumbrados a los cuentos para dormir, que son para los niños, pero también tenemos un Chile despertó. Entonces ahí mezclamos las dos cosas y entonces sale esta serie de cuentos que son para los adultos, pero con temáticas de infancia. Este es un proyecto, esta campaña comunicacional está inserta dentro de un proyecto un poco más amplio que contiene un estudio, temas de incidencia y temas comunicacionales. El estudio se llama Las consecuencias de nacer y crecer en pobreza, y lo que hace el estudio es mostrar las consecuencias de lo que significa nacer y crecer en pobreza, en términos de cuál va a ser lo que te espera en el futuro si tú naciste y viviste en estas condiciones. Hablamos un poco de qué se ha hecho en otros países, qué se ha hecho en Chile. Hablamos también de la normativa que tenemos, hablamos de propuestas y también hay dentro del estudio hay un estudio de historias de vida de jóvenes que nacieron y crecieron en pobreza. Se hacen entrevistas, se hace una indagación de qué significó para ellos nacer y crecer en estas condiciones. Así ¿Y estos que jóvenes son de alguna manera casos de éxito? ¿Lograron tener un buen destino o no les costó mucho más necesariamente, o de todo? no necesariamente. Estamos en este minuto como diseñando cuál va a ser la muestra en la que vamos a poder levantar determinado por estas condiciones de pandemia, de no poder hacer entrevistas de manera presencial en muchos de los casos. Entonces, pero sabemos sí que su historia de infancia fue en pobreza. Hoy día probablemente vamos a tener jóvenes con distintos caminos, eh, con distintos desenlaces después de haber pasado una infancia en pobreza. Bueno, después de todo lo que han podido ver hasta ahora, al menos, ¿qué conclusiones han llegado? Al menos en forma preliminar. Sí, mira, el estudio es bien interesante. Tenemos hartos avances en todos los capítulos que son como más teóricos, porque el levantamiento, teníamos un levantamiento de datos con niños y por pandemia y por distintas razones no lo pudimos hacer, porque además esos estudios no los puedes hacer por Zoom y preguntarle a los niños por su situación de pobreza y exclusión no es compatible hacerlo por Zoom. Se necesita Es un momento más antiético, íntimo, claro, más íntimo exactamente, y más cercano en el fondo. exactamente. Pero hemos avanzado un montón, tenemos cifras, tenemos las consecuencias que significan nacer y crecer en pobreza. Por ejemplo, cuando tú accedes a una educación de baja calidad, eso determina después tus ingresos futuros, determina el desarrollo cognitivo, determina tu comportamiento en el mercado laboral futuro también. O, por ejemplo, si naces en pobreza en un barrio o en una vivienda que no cumple con ciertos estándares, eso dificulta el acceso a los servicios de salud, a temas de controles, a tus establecimientos educacionales, te quita el sentido de pertenencia de vivir en un barrio porque tienes que estar moviéndote para distintos lados, limita las posibilidades laborales de los padres, que eso es un pilar súper importante dentro de lo que esta campaña de Cuentos para Despertar quiere levantar, que es el piso de protección social.
Y así tienes un montón de consecuencias de no acceder a estos buenos servicios que repercuten en el resto de la vida. Por ejemplo, el tema de los papás, de no tener condiciones laborales que cumplan con ciertos estándares. ¿Cómo le vas a dedicar tiempo a los niños si apenas te alcanza para llegar a fin de mes? ¿Qué salud mental de los padres aguantan y para que lleguen y después puedan tener una crianza amorosa, sin violencia, y preocupados de tareas, preocupados de cómo les fue en el colegio? O sea, si no tiene las condiciones mínimas de ingreso esa familia, es muy difícil que los papás puedan tener toda su atención en los niños. Y eso repercute en temas de salud mental, en temas de estrés y más adelante en comportamientos de consumo de drogas y alcohol, por ejemplo. Entonces, bueno, dale, ¿Tienen dale. estos niños y sus familias, tienen conciencia de esto? De cómo de alguna manera los está marcando tanto actualmente como en el futuro, el lugar en donde nacieron y donde viven. No lo sé. Yo creo que no, a ver, yo creo que no hay una conciencia real de lo que les puede suceder y tampoco hay una conciencia real en las personas relevantes en resolver esta situación, porque aquí las personas no son culpables de nacer y crecer en pobreza y de estar bajo condiciones de vulnerabilidad. Son otras condiciones las que determinan dónde tú naces y después cómo te crías y las cosas que siguen pasando adelante. Aquí en Chile tenemos lamentablemente esta frase que la cuna marca lo que va a pasar contigo en el futuro, y entonces ahí, más que ser las familias los que tienen que estar preocupados y estar atentos, son las personas que hacen la política pública. Las No, personas, o sea, el tema es pensar que no puede ser una solución que se vayan a vivir a otro lado o que traten de cambiar su lugar de vida, porque sino no más bien pueden que en hacerlo, no todos los tienen. lugares tenemos que tener la misma posibilidad. O sea, Y no hay, obviamente eso es más duro y a largo plazo. claro, y estas personas uno cree que, a ver, también en Chile decimos, el pobre es pobre porque no se esfuerza, pero no es así. Es ¿cómo tú le vas a pedir a una mujer que es de un hogar monoparental, que tiene 3 niños, que tiene un sueldo que bordea los 300.000, 400.000 pesos, que es el promedio chileno, o sea, el promedio, ni siquiera los más bajos? Le vas a pedir que además de todo eso, el niño vaya a una sala cuna, que los grandes tengan acceso a una educación de calidad, que ella tenga tiempo para estar con ellos, y que además todo este sueldo bajo le alcance para cambiarse de vivienda si es que está en un barrio vulnerable o con violencia. La gente no puede decidir. Uno no es uno. Yo hoy día soy una privilegiada y puedo decidir dónde quiero vivir, pero estas personas no lo pueden decidir. No es llegar y tomar las cosas y cambiarse de barrio. Pierden sus redes de contacto con sus vecinos, pierden distintas, o sea, no es, y para cambiarte de casa te piden distintas, las solicitudes de arriendo, te piden que tengas aval, te piden que tengas contrato. Aquí estamos hablando de familias que viven en la informalidad en el trabajo. Entonces tampoco es como una decisión. Están de verdad, no quiero decir confinados pero están básicamente un poco determinados a vivir en esta situación. Ahora Entonces, volviendo justamente en eso, sí, volviendo a esta campaña que busca visibilizar esta realidad, Cuentos para despertar, ¿en qué consiste técnicamente en el fondo? Cuentos para despertar es una serie de 4 cuentos donde mostramos cifras, jugamos un poco con los nombres de los cuentos que nosotros conocemos. Por ejemplo, Las cifras durmientes, Blanca y 7 hermanitos, Principitos y Principitas y Pedrito y el Lobo feroz. Y la idea es mostrar en cada uno de estos cuentos alguna cifra relevante en términos de lo que hoy día están viviendo los niños en Chile. Por ejemplo, que hay 1 millón de niños que viven por esa vulnerabilidad, más de 700 niños viven hacinados, más de 200.000 niños trabajan. Entonces, la idea es poder mostrar esto en estos cuentos y poder crear conciencia, sensibilizar al público y ver que una de las soluciones que hay para esto es la creación de un piso de protección social. ¿Qué es un piso de protección social? Bueno, un piso de protección social es el acceso mínimo a condiciones, el acceso, perdón, con dignidad a servicios como salud, educación, vivienda, alimentación y el tema, como te comentaba, de los ingresos de los padres también.
y eso tiene que ver un poco también con el mercado laboral o con las transferencias que se puedan hacer de manera más permanente, como estos bonos COVID, pero de manera permanente. Ahora, yo sé que todavía es muy apresurado, pero quizás en forma preliminar ustedes han podido ver los impactos que está teniendo en estas materias la pandemia, porque, claro, uno ya no solo nace y vive en un lugar, sino que además en este año ha tenido que estar encerrado en ese lugar, sin poder moverse, sin poder incluso salir de sus propias casas. Sí, el resultado de la pandemia ha sido feroz a nivel de salud mental, a nivel de ingresos, a nivel de empleo, pero además hay un estudio, de hecho, de la encuesta social COVID que hizo el PNUD, el Ministerio de Desarrollo Social y también el INE, donde levantaron información durante la pandemia y entonces muestran que hay diferencias importantes entre los hogares que tienen niños versus los hogares que no tienen niños. Por ejemplo, tengo una cifra acá. El 59% de los hogares dice que disminuyó su ingreso respecto a antes de la pandemia. Estamos hablando de un 59%. Bueno, ese porcentaje es de un 66% en los hogares con niños versus un 53% en los hogares sin niños. Otra cifra relevante es, hay un 49%, casi la mitad de la población percibe que no le alcanza el ingreso después de la pandemia. Y Mm. eso en hogares con niños es de un 53%. O sea, siempre los hogares que tienen niños tienen peores condiciones y frente a esta pandemia ha sido mucho más notorio. Pensemos que en esta pandemia una de las necesidades básicas que apareció y que creíamos que ya no existía es el tema de la alimentación. O sea, hay un porcentaje importante de la población que vio que sus condiciones de alimentación no eran suficientes y que habían empeorado. Entonces, imagínate los hogares con niños donde además hay un generador de ingreso y que este generador de ingreso pierde el trabajo, entonces ahí aparecen las ollas comunes que eran impensadas hace unos meses atrás. Nosotros en Chile casi que todos creíamos que el tema alimentario era un tema, al contrario, teníamos sobrepeso, sobre temas de malnutrición, etcétera. Claro, temas que sin duda son retrocesos que probablemente nos vamos a demorar mucho tiempo en volver a la situación prepandemia. Claro, y uno de los temas que se viene importante para el próximo año, ahora ya mañana, es el tema de la exclusión escolar. Hay un número importante de jóvenes que dejaron el colegio, dejaron de ir a los establecimientos educacionales, de asistir en las clases online que habían, y que esos niños va a ser muy difícil volver a engancharlos del sistema de educación. Entonces también ahí hay un desafío importante para la política pública, para las organizaciones que trabajan en temas de educación, de poder generar estrategias para volver a meter a esos niños dentro de las salas de clase. El desafío, me imagino que lo más difícil debe ser la mirada global, no solo de, por ejemplo, la exclusión, no solo, por ejemplo, de los problemas habitacionales o urbanos, sino que más bien mirar el todo, este círculo vicioso en este caso, de cómo se va encadenando y si no logramos hacer ese engranaje, no tiene mucha solución. Exactamente. Mira, Chile tiene buenos programas. Chile ha ido desarrollando desde que se creó el Chile Crece Contigo en el 2007. Ahí nos preocupamos de manera como mucho más importante en el tema de infancia con el Chile Crece Contigo. Después, pero este Chile Crece Contigo no, tiene algunas prestaciones que son universales, algunas prestaciones que son un poco más focalizadas. El problema de nuestro país, en el fondo, es lo que tú dices, es cómo coordinamos todas estas estrategias, todos estos programas, cómo ampliamos cobertura y hacemos que el intersector, que así se llama en general dentro del sector público, cuando tú tienes que coordinar a salud, educación, vivienda, logran coordinarse y logran trabajar bajo un mismo objetivo. Creo que tiene que ser una decisión país de poner a los niños primero. Es un eslogan que hemos repetido y hemos escuchado desde la crisis del Sename, pero tenemos que decidirlo. Es una decisión que debe trascender a los gobiernos, que debe trascender a las posiciones políticas y que en el fondo tiene que poner a los niños en el centro. Son el futuro de nuestro país. Entonces, si nosotros queremos ser un país desarrollado, que tenga ciertos niveles de bienestar, entonces tenemos que preocuparnos de los niños. Y Paz, bueno, finalmente, quienes nos están viendo y les interesa saber más dónde pueden encontrar información, dónde pueden también ver la campaña. bueno, ahí tenemos nuestra página web
La otra distanciasocial.cl, que fue la primera campaña que sacamos dentro de este proyecto de Nacer y Crecer en Pobreza, y ahí pueden acceder a los cuentos para despertar, van a ver cifras y van a ver un poco más de información de lo que es un piso de protección social, y de lo que significa poder crear estas condiciones mínimas para que los niños y niñas del país puedan tener acceso a servicios dignos y de calidad. Y también invitarlos a que puedan, de acuerdo a las distintas elecciones que vienen hacia adelante con los constituyentes, elecciones presidenciales, podamos pedirles un piso de protección social, exigir que consideremos este piso de protección social dentro de los programas de gobierno que vienen más adelante. Muchísimas gracias, Paz, por conversar con nosotros. Esperemos que se pueda avanzar en las materias y las políticas públicas para abordar estos problemas. Muchas Muchas gracias. gracias, Bárbara, que estés muy bien. Igualmente, para todos quienes nos acompañan, sigan junto a nosotros informándose en emol.com.